Entre 1980 y el año 2000, el Perú atravesó un periodo de violencia, conocido como el conflicto armado interno, protagonizado principalmente por grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, asimismo por la respuesta del Estado ante estas acciones. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003, este conflicto tuvo enormes consecuencias en lo económico, en lo social y en lo político, afectando así a mucha población en la zona rural de nuestro país, dejando miles de víctimas. Comprender este contexto es sumamente importante, ya que nos ayuda a entender las causas, el desarrollo y las consecuencias del terrorismo en nuestro país. Para desarrollar este tema hemos abordado las semanas 11, 12 y 14 que nos ayudan a poder entender cada una de estas semanas una etapa distinta del terrorismo en nuestro país. En primer lugar, seleccionamos la semana 11 porque aborda el inicio de la expansión de Sendero Luminoso durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, así como el incremento de la violencia y las dificultades que tuvo el Estado para enfrentar de manera efectiva esta problemática. En segundo lugar, seleccionamos la semana 12 porque desarrolla directamente la lucha contra la subversión. En esta clase hablamos sobre el origen, ideología, estrategias y objetivos de estos grupos terroristas y el impacto que tuvieron en el país. Finalmente, escogimos la semana 14, ya que aborda el proceso de debilitamiento de estas organizaciones terroristas y analiza la importancia de las rondas campesinas, la DIRCOTE y el GEIN, así como los desafíos que tuvo el Estado vinculados a violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto. Para comprender las causas del terrorismo en el Perú, es necesario analizar tanto las decisiones de los grupos subversivos y el contexto histórico en el que surgieron. Según Hatun Willakuy, el conflicto armado fue el resultado de diversos factores políticos, sociales e históricos. La causa inmediata fue la decisión de Sendero Luminoso de iniciar una lucha armada en 1980 para tomar el poder mediante la violencia e imponer un nuevo orden político. Posteriormente, el MRTA o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru también recurrió a la lucha armada para alcanzar sus objetivos políticos, convirtiéndose así en otro de los principales grupos subversivos del país. Sin embargo, estas organizaciones encontraron un escenario favorable debido a los problemas estructurales que afectaban al país desde décadas atrás. Entre ellas destacaban las profundas desigualdades sociales, la pobreza, la exclusión de amplios sectores de la población, especialmente las zonas rurales y las zonas andinas, así como la discriminación y la presencia limitada del Estado. Asimismo, el debilitamiento institucional y las brechas en el acceso a la educación, la justicia, dificultaron la atención de estas necesidades de la población y facilitaron que estos grupos subversivos encontraran apoyo o espacio para su expansión en determinadas regiones. En ese sentido, Hatun Willakuy concluye que las causas del terrorismo en el Perú no pueden explicarse por una sola causa, sino por la combinación de las decisiones de estos grupos subversivos y un contexto histórico marcado por profundas desigualdades sociales y la presencia limitada del Estado. El inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso y el MRTA desencadenó conflicto interno que se extendió durante casi 20 años y dejó profundas consecuencias en el Perú. Según Contreras y Cueto, en su obra titulada Historias del Perú Contemporáneo, la principal consecuencia fue la pérdida de miles de vidas humanas. Tanto civiles como miembros de las fuerzas del orden fueron víctimas de los atentados, asesinatos y enfrentamientos. Además, la violencia provocó el desplazamiento de miles de personas, las cuales tuvieron que dejar sus hogares por temor a los constantes ataques, especialmente en zonas rurales como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. A esto se le sumaron importantes pérdidas económicas y materiales. Los atentados en contra de las torres de alta tensión, pistas, puentes y edificios públicos afectaron el crecimiento del país y generaron un clima de inseguridad, el cual frenó el desarrollo de muchas regiones. Esto podemos evidenciarlo en la fuente primaria presentada, la cual es la portada del periódico Ojo, publicada el 19 de mayo de 1985, titulada 5 años de terror en el Perú. Al haber sido elaborada en el año que se dieron los hechos, evidencia cómo el terrorismo ya había dejado miles de pérdidas humanas y materiales. Asimismo, la mujer llorando simboliza el profundo sufrimiento que sintieron las familias afectadas y evidencia el gran impacto humano que tuvo la violencia. Para profundizar más en la huella humana que dejó esta época, escucharemos las siguientes entrevistas relatadas desde las personas que lo vivieron en carne propia.
Me llamo Félix Gómez Quispe, edad 56 años. ¿Nos puede comentar de dónde es? Ayacucho. ¿Hay alguna experiencia que usted recuerde y que lo haya dejado marcado? Al pueblo llegaron gentes extraños, diciendo que eran buenas personas. Llegaron a preguntar por las autoridades de la presidente, autoridades de comunidad. Y entonces cuando lo avisaron, lo buscaron y llevaron marrucados a la Plaza de Armas. Y en Plaza de Armas plantaron una bandera significaba bandera roja. Ese momento de ellos avisaron que eran terroristas, Sendero. Y buscamos autoridades, nosotros no queremos autoridades. Nos queremos todo por igual. Aquí no hay autoridades, nos ha dicho delante del pueblo. Entonces, el pueblo nos hemos asustado demasiado personas. En nuestro adelante lo mataron al presidente de comunidad. ¿Qué medidas tomaron? Comienza a organizar como ronda campesina. Cualquier cosa que hay, aviso, comunicación, entonces para que avisara a los militares. Ese momento era todo patrulla de la comunidad. De manera era miedo para que nos confundieran los militares o policías con nosotros. Pensamos que éramos soplones. Dormíamos en Plaza de Armas hasta que se calmara todo todos nuestros animales eran desabandonados, todo. Para nosotros no era tranquilidad, era todo pánico. No teníamos tranquilidad. Buenas noches, mi nombre es Carlos Antonio Ramos Medina, tengo 52 años y yo en la época de terrorismo vivía en Huancayo. Bien, empecemos con esta entrevista con esta pregunta. ¿Qué experiencia personal recuerda con más impacto de los años del terrorismo? El recuerdo con más impacto fue cuando estuve en el colegio. Un día menos pensado llegó la Marina y todo cambió. Nos pusieron 3 militares en cada salón, de los cuales 2 estaban al lado del pizarrón y uno de ellos estaba detrás de todos los alumnos. El militar de atrás es el que empezaba a conversarnos, tratar de ser nuestro amigo. Quería información acerca de quiénes pertenecían al partido del terrorismo. Si tú hablabas, te llevaban y te interrogaban. De esa persona que tú has hablado, esa persona desaparecía. Normalmente los alumnos del 5º año llevaban un curso de economía política y tenían ese curso del libro de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, de los cuales cuando a ti te encontraban con ese libro ya te consideraban como un terrorista. Te interrogaban, te torturaban, ¿ya? Y hasta incluso te hacían desaparecer. Es lo que hicimos, ¿no? Compramos todos los libros y los pensamos a quemar. Había otras familias que enterraban los libros, ¿no? Por el temor de sufrir porque nos maten, ¿no? Que nos hagan desaparecer. Realmente se ha sufrido mucho, ¿ya? Tanto por el lado del terrorismo como también por el lado del ejército, ¿no? En conclusión, a partir de la información recopilada en la sección 3 y 4 de este video, podemos comprender que las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y MRTA no aparecieron de manera aislada, sino que fueron el resultado de un Estado que abandonaba las zonas rurales y en el cual abundaba la desigualdad y la pobreza. Si bien es cierto, Sendero Luminoso fue el que causó mayor número de víctimas, no le quita el hecho de que el MRTA haya influenciado de manera negativa alrededor del país. También comprendimos que el accionar de estas organizaciones terroristas resultaron en graves consecuencias para el país, tales como la pérdida de miles de vidas humanas, el daño en infraestructura, migración interna y externa de los ciudadanos y, como no, el clima de terror que hasta el día de hoy sigue repercutiendo en algunas de las personas que vivieron en la época del terrorismo. De esta información entendemos que a pesar que el Estado haya acorralado y terminado con el terrorismo, las acciones para llegar a este objetivo no fueron del todo correctas, porque hubieron miles de muertes incriminadas en este suceso. Tal y como nos comenta nuestro entrevistado Félix Gómez, los mismos ciudadanos de los pueblos rurales tenían que organizar rondas campesinas para poder salvaguardar la integridad de su comunidad. Y también, como menciona nuestro entrevistado Carlos Ramos, si un estudiante de 5º de secundaria era encontrado con un libro de los 7 ensayos de Mariátegui, era casualmente desaparecido. Y fue así como miles de vidas de estudiantes fueron desapareciendo en esta época del terrorismo. Por ello, creemos que la mejor forma de prevenir que esta situación pueda volver a continuar es informando, logrando que dejemos de ser un país centralizado y que el Estado llegue a cada parte rural del país, donde la educación, la salud, infraestructura y seguridad dejen de ser un lujo y se convierta en un derecho fundamental de cada ciudadano. Porque solo aprendiendo de nuestra historia podemos corregir nuestros próximos pasos para un presente y un futuro mejor.